Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de HR Performance. Estamos muy felices de tenerlos acá, de poder estar un nuevo capítulo hablando de los temas de gestión de capital humano que son contingentes hoy en día. Así que, si eres un dueño de negocio, si eres un líder de equipo o si estás en un área de gestión de capital humano, estos temas te van a interesar. Así también queremos dar gracias a todos aquellos que se han transformado en nuestros clientes en el último tiempo. Gracias por confiar en HR Performance para sus proyectos de gestión de capital humano. Y si tú también que estás escuchando tienes algún desafío en, por ejemplo, reclutamiento, en lo que tiene que ver con liderazgo, en coaching de equipos y necesitas algo de esto, siempre puedes contactarnos. Así que felices estamos de toda la audiencia que se ha dado el tiempo de darle me gusta, comentar y obviamente de compartir esto con las personas que les pueden servir. Así que, sin más dilación, te queremos dar la bienvenida a un nuevo capítulo con un tema súper interesante. Y bueno, el podcast de hoy día va a estar interesantísimo. Vamos a tocar uno de los temas que es pilar de lo que es nuestra propia estrategia en HR Performance. Y obviamente me encuentro nuevamente con el CEO, fundador de HR Performance, Ezequiel Conesa, mi compañero de podcast. ¿Cómo estás? Hola, Jonah, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá en nuestro quinto capítulo. Y en nuestro último podcast estuvimos hablando del liderazgo, ¿no? Y de cómo el liderazgo influye, y esa es la capacidad del líder. Si se lo perdieron, véanla. Un líder es justamente capaz de influir sobre un montón de personas y sobre una organización. Hoy vamos a retomar el tema de la organización. Ya hemos hablado muchas veces de esta mirada que tenemos nosotros sobre la organización, donde tiene que haber una coherencia entre estructura, estrategia y cultura. Hoy nos acompaña otro socio de HR Performance, que es un lujo tener con nosotros, Gustavo de la Torre. Gustavo es psicólogo organizacional del TEC de Monterrey. Para los que están fuera de México, es una de las universidades más importantes de México. Es un consultor especializado justamente en diseño organizacional, en temas de capital humano en general, que ha pasado por la Big Four, ha pasado por empresitas así hasta tener la suerte de llegar a HR Performance. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Qué tal, Jonathan? Todo muy bien, muchas gracias. Y bienvenido a nuestro quinto capítulo. A mí me encanta que podamos tocar estos temas y tener tan a la mano expertos de tremenda talla y que podamos, obviamente, yo hacerles preguntas, como dije en el anterior podcast. A mí venir al podcast es venir a clases, así que aprovecho de preguntar harto y obviamente de ser esa parte, ¿cierto?, de los menos expertos para poder sacar esas dudas de repente que ustedes, los grandes entendedores, muchas veces dan por sentado. Así que un lujo tenerte. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Bueno, hoy vamos a abordar un poco el tema de hemos hablado muchas veces de diseño y de desarrollo organizacional, y hoy vamos a hablar de diseño organizacional, siendo la diferencia entre diseño y desarrollo. El diseño organizacional es algo así como es como el diseño de una casa, si se quiere, y el desarrollo organizacional es la construcción, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de diseño organizacional y para eso, Gustavo, contanos, ¿qué es una organización? Muy bien, pues la organización es un sistema complejo que lo que hace es procesar ciertos insumos para producir ciertos resultados. Y en medio está ciertos componentes que son procesos, tecnología, la gente, la estructura, que es el organigrama, la cultura, entre otras cosas que, pues en la interacción de todos ellos, que es muy compleja, da estos resultados. No hay una configuración que sea la mejor. El objetivo es que sea armónico, que estén alineados, ¿no? O sea, si la estrategia está dictando bajo costo, pues no vas a tener una estructura que repita, por ejemplo, áreas de soporte en todas las regiones, ¿no? Oye, tengo recursos humanos, finanzas y tecnología en mi localidad 1, en mi localidad 2, sino que quiero ahorrar costos, pues entonces tengo que centralizar, ¿no? Gustavo, y bueno, antes de entrar de lleno a lo que es esta teoría, tú mismo, ¿cierto? A través de los años has tenido experiencia como consultor y has ido descubriendo las claves de esta forma, ¿cierto?, de organizarte. Cuéntanos un poco, antes de entrar, ¿cierto?, a los temas teóricos, ¿cómo ha sido tu camino y cómo llegaste a
a esta teoría, a esta metodología que hoy día aplicas como consultor en HR Performance? Muy bien, pues rápidamente les comento que, bueno, yo estudié psicología y comencé haciendo pues reportes psicométricos en un headhunter, pero ahí tienen una pequeña área de consultoría y empecé a participar en proyectos. Después de un tiempo ahí, me pasé a una de las Big Four y ahí comenzó mi carrera como consultor. Ahí comencé a entender pues todas las metodologías, problemáticas, etcétera, ¿no? Y de ahí hasta la fecha, pues bueno, son ya cerca de 18 años de experiencia en diferentes consultoras internacionales, lo que me ha dado la oportunidad de conocer metodologías que se utilizan tanto en Europa, en Asia, en América del Norte, América del Sur, y pues que se han probado soluciones en diferentes lados, y pues he tomado un poco de todo eso y aplicado a mis proyectos. Afortunadamente he tocado varias disciplinas de la consultoría en capital humano, por ejemplo, gestión del cambio, diseño de la estructura organizacional, gestión de talento, y lo que he podido observar es que están conectadas, porque es un sistema, la organización es un sistema. Entonces tengo la estrategia, tengo una tecnología increíble, pero si no tengo a la gente, pues no voy a lograr nada. Ese es lo que he aprendido. Y en diferentes proyectos he llevado pues diferentes temas de gestión del cambio, etcétera. Y pues me he dado cuenta que todo está conectado, y a eso ha enriquecido mi práctica en el diseño organizacional, que precisamente es conjuntar todos estos elementos para que sean armónicos. ¿Sabes, Gustavo? Me viene en la cabeza con lo que estás diciendo una definición que escuché hace mucho tiempo de sistema, para los que no estén tan familiarizados con la definición de sistema, que es un conjunto de elementos covariantes, ¿no? Y a diferencia de una estructura, me imagino una estructura, no sé, edilicia, rígida, lo que caracteriza a un sistema como tal es que la variación de un elemento genera una variación en el otro. Entonces no hay uno primero, otro después y otro después, sino que hay como una causalidad circular, si se quiere. Y entonces efectivamente lo que miramos cuando hacemos un diagnóstico organizacional es cómo es la estructura, cómo es la estrategia, cómo es la cultura, y si son consistentes entre sí. Porque pueden ser buenas o malas, pero pueden ser todas buenas y aún así no funcionar por no ser consistentes entre sí, ¿verdad? Así es. Y algo que tiene en particular el diseño de la estructura es que es algo que se puede afectar, se puede modificar rápidamente, y eso modifica a los demás, ¿no? O sea, la cultura, por ejemplo, es algo que cuesta muchísimo trabajo cambiar, pero si cambia la estructura, puedes empezar a generar una cultura diferente. La estructura, decía Peter Senge, que la estructura genera comportamientos. Entonces, es una manera de hacer un cambio organizacional, modificando las estructuras. ¿Cómo? Pues simplemente, oye, antes estábamos organizados por función, por ejemplo, recursos humanos, finanzas. Entonces, cada quien se dedica a hacer, yo recursos humanos, tú finanzas, y no nos metemos. Pero si cambiamos y ahora somos el área de soporte por región, entonces yo como de recursos humanos, pues bueno, quizá también tengo que dar soporte en algún tipo de administración, pues voy aprendiendo y tengo un mindset diferente, ¿ves? Eso es cómo puedes afectarlo, ¿no? Otra cuestión también, y esta la tomé de la arquitectura, es que la forma sigue a la función, decía un arquitecto que no recuerdo. Entonces, según lo que tengas que hacer es cómo te organizas, ¿no? Oye, pues soy un hospital, bueno, pues necesito varios doctores, pero no puede haber cierto tipo de puestos. O sea, no los puedo organizar a los doctores como el supervisor de procesos quirúrgicos, ¿no? Que son por especialidades. O una universidad. Tengo pues ciertos magisterios diferentes, que no es lo mismo que una fábrica, ¿no? Que la fábrica de lo que se trata es de ser súper eficiente. Entonces ahí aplica todo lo de Henry Ford, que es la división del trabajo así minúscula, para quitarle especialidad. Entonces yo nada más sé poner un tornillo, no sé armar un coche, yo sé poner un tornillo que lleva 5 vueltas específicamente. Y eso fue el éxito de Henry Ford, pero ahora el trabajo es muy diferente. Gustavo, ¿y cómo hacemos? A ver, porque cuando se trata de planificar, ¿cierto?, la estructura y lo que tú estás comentando, hoy día nos escuchan en diferentes países y también nos escuchan líderes de negocio de diferentes envergaduras. Entonces, claro,
la experiencia de una multinacional se transforma, es muy, muy diferente a la experiencia que tiene hoy día un emprendedor que está comenzando, ¿cierto?, con su equipo y está empezando a descubrir que necesita este orden. Pero naturalmente las organizaciones tienen como un crecimiento orgánico, ¿cierto? Crecen de, resulta que necesito más gente en la panadería produciendo pan, porque estoy vendiendo más pan, ¿cierto? Y resulta que en el mesón tengo demasiados clientes y tengo que contratar un nuevo vendedor en el mesón. Y así empieza orgánicamente a crecer la estructura. ¿En qué momento hay que sentarse y decir, esto necesita un orden? O ¿cuál es el dolor que lleva hoy día a un empresario a decir, necesito estructurar esto a algo que sea, que su crecimiento pueda ser ordenado y me permita escalar? Me gustaría, ahora te doy la palabra, Gustavo, pero me gustaría hacer ahí una digresión. Hay un libro muy bueno de Frédéric Laloux que se llama Reinventando las organizaciones, que tiene mucho que ver con esto, con cómo nos organizamos. Y Frédéric Laloux hace un recorrido a lo largo de la historia de la humanidad o a lo largo de la evolución de la conciencia, de cómo los seres humanos nos hemos ido organizando, porque nos organizamos desde que somos cazadores-recolectores, ¿no? Uno prepara el fuego y otro va a cazar. Ya eso es una forma de organización y determina algunos niveles de organización. Como esto es un continuo, digamos, les pone un color y una metáfora para hacer una distinción entre etapas. A la primera la llama roja y la compara con una manada de lobos, donde la organización se da alrededor de un líder muy fuerte que da órdenes y al que no obedece le pega. Siguen existiendo, las mafias se organizan así. Después viene la organización ámbar. La organización ámbar es la organización tradicional, la organización que se va dando orgánicamente, como decís vos. Las instituciones religiosas, las instituciones educativas, los gobiernos son ejemplo de esto. Son organizaciones muy grandes donde el puesto se va haciendo con la persona que va viviendo su vida en ese puesto, ¿no? Es como esa silla que tiene la forma del que se sentó ahí los últimos 40 años, que se hacen muy difíciles de reemplazar. Después viene la organización máquina, la organización naranja, que es la organización de la revolución industrial, lo que decía recién Gustavo de Henry Ford, donde empezamos a pensar la organización como una máquina, ¿ok? Y entonces, claro, las máquinas tienen partes y las partes son intercambiables, y ahí aparece por primera vez el diseño organizacional. Es cuando a Henry Ford es el que se le ocurre pensar, bueno, no es la primera vez que aparece, ya los romanos diseñaban ejércitos, decían a ver cuántas centurias y cuántos organizaban muy bien esto. Pero acá tomamos metáfora de la ingeniería, es cuando aparece el departamento de recursos humanos, y entonces esto es otro tipo de organización. La organización pensada como una máquina, y es la organización pensada como una máquina para algo. Vamos a hacer una fábrica de chocolates. ¿Qué necesitamos para hacer chocolate? Genera un pico de productividad, que es lo que conocemos en el siglo XX, digamos, pero genera una deshumanización también, que es lo que muestra Charles Chaplin en tiempos modernos. La escena donde está él absorbido dentro de los engranajes de una máquina. Si no vieron esa película, vean. Entonces, después viene otro tipo de organización, que es la organización verde, que es donde recuperamos el clima laboral, el vínculo humano. Nos acordamos que no somos engranajes de una máquina, somos personas, y él le llama a esto, la metáfora que le pone es la familia. Y su último nivel es la organización teal. Teal en inglés es azul verdoso o marina, turquesa. Quedó traducido como teal porque así lo decidió el traductor, que es una organización cuya metáfora es un organismo vivo. ¿Ok? Tiene mucho que ver con lo que decía hace un rato Gustavo. Entonces, ahora ya no pensamos las organizaciones para un fin, no pensamos las organizaciones como conexiones, como equipos de personas capaces, bien interconectadas, capaces de hacer cosas diferentes, porque el entorno cambia muy rápido. Y entonces la organización puede hacer otras cosas. El ejemplo que me divierte mucho, que es Nokia. ¿Conocen Nokia, no? Todos. Sí. Pregunto qué hace Nokia, me dirán redes para telefonía celular, teléfonos celulares, electrónica. Nokia nació como una empresa forestal.
en el siglo XIX. Y se fue reconvirtiendo. Entonces ya dejamos de pensar en la máquina con un objeto diseñado en función de qué tenemos que producir y empezamos a pensar diferente. Y esto es súper interesante. Ahora sí, Gustavo, te devuelvo la pregunta, pero quiero decir, no todas las organizaciones se organizan del mismo modo, no todos los organizadores, no todos los líderes están en el mismo nivel de evolución de la conciencia. Entonces hay muchos tipos de organizaciones y quería hacer esa acotación. Excelente pregunta, Jonathan. El principal indicador de, oye, tengo que hacer algo, son los resultados. Oye, no estoy logrando mi presupuesto de ventas. Oye, no estoy creciendo. No sé, los principales indicadores es, tengo que hacer algo. Y aquí quisiera hacer una metáfora que me ha ayudado y me ha acompañado en toda mi historia. Y es cuando observas a los niños jugar fútbol. Tú cuando ves a los niños jugar fútbol, todos van detrás de la pelota. Va para acá, van todos para allá. Y a medida que, pues bueno, van creciendo, van aprendiendo que, pues hay diferentes posiciones, ¿no? Yo no sé mucho de fútbol, pero siempre hay delanteros, medios y defensas. Y tienen cierta estrategia. Yo te la paso, tal vez. Y después yo meto el gol. Pero si yo soy defensa, yo no meto goles, ¿no? Yo tengo un mal. Y es que la estructura precisamente lo que hace es dividir y coordinar el trabajo, que son opuestos, ¿sabes? Pero es que no va a ser todo. Y aquí es un gran ejemplo los emprendedores, ¿no? Pues aquí una pequeña fábula es en la que una señora, por ejemplo, hacía cuestiones de cerámica, de barro. Entonces empezó ella a hacer, tenía su taller y empezó a vender, y vender, y vender, y vender, y vender, y iba muy bien. Y de repente dijo, oye, ya no puedo surtir todas las órdenes que me piden. Pues una de dos. O me conformo con lo que gano ahorita, o busco la manera de sí hacerlo y ganar más dinero. Entonces invitó a una amiga suya, y su amiga le encantaba la alfarería, pero siempre le gustó, pero no sabía. Entonces, oye, pues la invitó, le enseñó, tomó un poco de tiempo, y pues pues ya, entre las dos empezaron a hacer el trabajo. Pudieron surtir más órdenes y pues fue muy bien. Para coordinar el trabajo entre las dos era muy sencillo. Informalmente, oye, te toca a ti, oye, yo me encargo de esto, oye, métalas al horno, sí, yo metas algo esto, perfecto. Pero no les daba, otra vez no podía surtir las órdenes. Entonces dijo, necesito más ayudantes. Pero esta vez contrató a 3 personas, pero que salieron de la escuela de artes plásticas. Entonces, ellos ya sabían trabajar el barro, ya sabían los procesos y todo. Entonces, como dicen los gringos, they hit the ground running. O sea, llegaron y ¡pum! Ya estaban out of speed. No fue como con su amiga que le tuvo que enseñar. Ellos ya sabían qué hacer. No había que decirles nada. Estoy hablando de un mecanismo de coordinación que es pues el conocimiento, el saber hacer la chamba. Bueno. Y siguió así. De repente, más órdenes todavía. ¿Y ahora qué? Y pues la señora original pues tenía que pasar tiempo con los clientes, tiempo para hacer la declaración anual, administrar y vender, ¿no? Entonces dejó a su amiga como responsable del taller y ella se dedicó a hacer pues la que vendía y la que también administraba, ¿no? De repente dijo, no, esto ya está muy complicado, necesito contratar a un administrador profesional porque yo sé hacer barro, no reportes fiscales y demás, ¿no? Y contrató a uno de finanzas, a uno de tecnología, a uno de recursos humanos, porque pues seguían creciendo las órdenes, ¿no? Y después resultó que, oye, y si además de alfarería hacemos también mosaicos, recubrimientos industriales, y surgieron otros negocios donde pues tuvo que poner a otros especialistas, y al final optó por tener pues un corporativo en el que pues controlaban ciertas empresas, ¿no? Entonces en esta pequeña historia te vas dando cuenta cómo es necesario organizarse diferente. No pueden ir todos los niños detrás de la pelota. Y pues bueno, dependiendo de lo que quieras hacer es que te vas organizando, ¿no? En diferentes tipos de organización.
Y bueno, ya hablaremos más al rato de como los principales pasos que sigues para diseñar la estructura. Pero también quisiera decirte, contestando también tu pregunta, de cuándo tienes que cambiar la estructura. Uno, pues, por los resultados. Pero la otra, y esta sí es de mi experiencia, es que la estructura organizacional es como la hierba en un jardín. Si tú la dejas, va a crecer. La gente no se queda sin trabajar, ¿no? Si de repente, oye, llegó un nuevo sistema y de las 10 tareas que yo hacía, se automatizaron 3. Entonces a mí me queda como 30% de mi tiempo libre, pues yo veo qué hago y lleno eso. Y entonces eso afecta el trabajo, ¿no? Y así va, y de repente lo que decía hace un rato Ezequiel, las personas hacen el puesto a sus habilidades y sus gustos y sus características, y si se van, entonces de repente vas a necesitar a un ingeniero que sepa comprar, pero también, pues como le gustaba, llevaba también tecnología. Entonces ese perfil, ¿dónde lo encuentro? Entonces necesitas, quizá no hacer una reorganización total, pero necesitas alinear la estructura de cuando en cuando, porque va creciendo como la maleza. Y de repente, oye, los jefes, ¿no? Oye, yo soy el responsable de recursos humanos y tengo 3 personas. Pero como cada vez me piden más chamba, oye, pues yo necesito más gente. Y al año que entra ya tengo 4, y al año que tengo 5, y de repente ya tengo 10. Y oye, debería tener 10. Oye, pues somos 100 empleados. ¿10? Oye, en otros lados lo hacen con 1. Hay que buscar otras soluciones. Pues outsourcing. O sea, tercerizamos la gestión de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí quizás para esa organización, recursos humanos es solamente contratar y pagar la nómina. Pero si busca evolucionar, si busca preparar sus líderes, entonces va a tener otro foco, ¿no? Pero siempre es el denominador común es que se están dando los resultados. O sea, que le crecieron en la fábula, iban creciendo los pedidos siempre. Y eso te iba apalancando que también vayas creciendo en términos de la estructura. Ahora, me parece perfecto. O sea, no se me dan los resultados. O sea, se me dan los resultados, entonces como emprendedor voy decidiendo que voy a crecer. Pero ¿es solamente cuando el resultado deja de darse que me lo planteo? ¿O cuándo es? O sea, esa parte de ahí no me quedó tan clara. Porque estoy tratando de llevar a quienes nos escuchan, ¿cierto?, a entender mira, perfectamente lo que hoy día estoy viviendo en términos de que no se están dando los resultados, por ejemplo, es que mi estructura no está respondiendo bien. Pero, ¿qué otras causas pueden existir? Yo lo dividiría en 3 capítulos, mira. Uno podría ser, no se me están dando los resultados. Mi organización, mi sistema de generación de resultados no está dando resultados. Tengo que mirar mi organización. Porque en general la fábula de esta señora es comprar silla, hace piezas, vende piezas, ¿no? Y ya está. Recién cuando empieza a crecer, se empieza a preguntar ¿cómo compro? ¿Cómo coordinamos la fabricación? ¿Cómo vendo? ¿Cómo entrego? ¿Cómo facturo? Etcétera. La otra es, quiero hacer algo, ¿qué voy a necesitar para hacer ese algo? ¿No? Entonces, voy a diseñar un sistema, una organización, para un fin. Y la otra es, y la tercera respuesta, que creo que es interesante, es siempre. Porque como dice Gustavo, tanto la estructura como la estrategia como la cultura están en constante desarrollo, nunca se quedan como las dejé. Entonces, como la maleza del jardín. Salís, haces el jardín, cortás el césped, podás las plantas, queda precioso. Si lo dejás 3 meses, es un espanto. Se deshizo, las plantas fueron para donde quisieron. Y las estructuras cambian porque se arman canales de comunicación informales, porque la gente cambia un poquito de tarea. La cultura cambia, porque la cultura es cómo hacer las reglas no escritas. Si no gestionas la cultura se gestiona sola. Y la estrategia cambia porque hay una creencia en algunos empresarios de que la estrategia es tema de la cúpula, es tema del líder.
pero en realidad la estrategia es lo que hace la empresa, y la empresa es la sumatoria de las personas. Y cada uno empuja para donde entendió que hay que empujar o para donde le parece mejor empujar. Una vez, te cuento una anécdota, un cliente me decía así en tono de queja: la gente no tiene criterio. En realidad el problema es otro, mucho más grave, que es que la gente sí tiene criterio, pero no tienen todos el mismo. Entonces es como armar una banda de música donde uno toca jazz, otro toca rock and roll, otro toca clásico, el otro toca ritmos africanos. Va a sonar espantoso. Y no podemos decir que no sean todos músicos, que no tengan todos criterios. Entonces, el diseño organizacional tiene mucho que ver con la organización se está haciendo, se está recreando todo el tiempo. Podés dejar que surja espontáneamente o diseñarla. Lo podrías pensar como la crianza de un hijo de alguna forma. Si vos no lo criás, igual va a crecer. Igual se va a formar. Por ahí no como vos querías, pero no va a pasar. Claro. Entonces, finalmente es un problema que es inevitable. Lo primero, o sea, después de escucharlo a ambos, es un problema inevitable para todo empresario. Es un problema que eventualmente va a provocar un antes y un después si es que yo lo gestiono, ¿cierto? Y cuando yo decido entonces, decir, tengo que planificar mi estructura, ¿por dónde parto, Gustavo? Bien, fíjate que hay dos caminos, ¿no? Y es una interesante distinción que también he aprendido con los años, ¿no? O sea, el diseño organizacional es el mismo, pero puede partir de diferentes lugares. Uno es el diseño organizacional que parte de la estrategia de, oye, ¿sabes? Necesito vender mis productos ahora en internet. ¿Por qué? Pues porque si no me están comiendo el mercado, estoy dejando dinero sobre la mesa y al largo plazo, a lo mejor ya no voy a vender tanto en mis tiendas físicas como en la red. Bueno, pues entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia, no? Pues puedo evolucionar a hacer una tienda en línea y me quito de costos de tener mis tiendas físicas. O ¿sabes qué? Contrato mejor un tercero que me ayude a desarrollar la estrategia y me pone ahí el sitio. Y luego hay otras compañías que incluso se dedican a todo lo que es la cadena de suministro, de administrar las órdenes, controlar los inventarios para suplir las órdenes, etc. Entonces ahí yo tengo que tomar ciertas decisiones para ver si, oye, voy a contratar a un director de e-commerce y que me ponga acá. Y el director de e-commerce pues, va a necesitar sus dispositivos para hacer la página, para internet, para cómo voy a surtir. Es muchísimas decisiones. Eso viene de arriba hacia abajo. Pero la otra viene de abajo hacia arriba. Oye, se automatizó algo, hubo un cambio, entonces ahora pues cambió el proceso, entonces necesito otro tipo de posiciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado el RPA, que es el Robotic Process Automation, que son como unas mega macros de Excel, que hacen muchas labores, por ejemplo, como de finanzas o administrativas en recursos humanos, y lo hacen solitos. Entonces ahora, ¿sabes que ahora ya no necesito estos contadores o los analistas o los que se encargaban de hacer todo este trabajo pues manual, ¿no? Repetitivo, pero necesito una persona que supervise a los robots y se asegure que sean productivos. Entonces necesito un supervisor de robots que sí existen, ¿eh? Y oye, y el bono que le voy a dar a esa persona no es porque ahora pues puede procesar 1000 facturas, no, porque eso hacen los robots. Se le va a medir por la productividad de los robots, que siempre estén al toque, ¿no? Siempre estén al toque. Entonces, me gusta hacer la distinción diciendo que una cosa es arquitectura organizacional, que es la que es más detallada, y otra cosa es el diseño organizacional de la estrategia. Las áreas de recursos humanos normalmente hacen solamente arquitectura. Y esto es, oye, ¿cuál es el tramo de control para este puesto? ¿Cuántos niveles jerárquicos debo de tener? Porque obviamente eso es dinero, ¿no? Es número de personas y es dinero.
Entonces, no, pues mira, no puedes tener 1/1, que es el reporte 1-1. Pues no, porque pues, no agrega nada de valor y corta la comunicación. Pues no. Si tienes que tener por lo menos un tabla de control de 3. O de 5. O pues si estás en una fábrica, un supervisor puede supervisar a 20 en un turno. Porque todos hacen lo mismo, es muy mecánico. Entonces, pues bueno, ahora me gustaría comentar, pues a grandes rasgos, cómo es una metodología para diseñar una organización. Y digo organización porque la organización es más que la estructura, es más que el organigrama. No es nada más las cajas y las líneas, sino es la manera en la que se divide y se coordina el trabajo. Se puede coordinar el trabajo con la supervisión directa. Ese es el mecanismo más típico. Pues, oye, ¿cómo hago que 2 trabajen bien? Pues les pongo un jefe que los esté latigando y se asegure que trabajen bien. Esa es una forma. Otra es estandarizar los procesos, otra es estandarizar los conocimientos, contrato gente que ya lo sabe hacer y solito lo va a hacer, y otro es el ajuste mutuo o el informal, ¿no? Es como una banda de jazz improvisando. No hay un jefe ni nada, no estás escuchando lo que hace el otro y tú tocas encima de lo que él está tocando, ¿no? Ese es el ajuste mutuo. Bueno, entonces, para la metodología primero tienes que entender a la organización y su entorno, cuál es su estrategia y qué tanto tienen que ver, ¿no? Cómo está la industria, está creciendo, está en recesión, en qué momento está la organización. Hablaba Ezequiel hace rato de que hay organizaciones que están naciendo, creciendo, que ya llegaron a su madurez, y las organizaciones son como los seres vivos. Si no crecen, se mueren en el largo plazo. Entonces tienes que dar esa segunda curva, que ya crecí, ya llegué a mi clima. Si no hago algo para seguir creciendo, voy a empezar a declinar. Así es. Entonces, tienes que ver en qué momento está la organización para ver qué tipo de estructura es la que le conviene y demás, ¿no? Después, tienes que ver qué tan consistente es la forma en la que están operando actualmente con la estrategia y este entorno. Y eso te da una idea de, oye, hay cosas que funcionan y cosas que no. Entonces, ese es el primer hint que tienes, ¿no? Tengo que arreglar lo que está mal. 2, tienes que checar la estrategia. Si mi estrategia es tener un e-commerce, bueno, ¿hay alguien que sea responsable del e-commerce? Ya sea de hacerlo o de coordinar a los proveedores, pues por lo menos tiene que haber una persona que haga eso. Si no está, es un error. Pues ese es otro. Otros aspectos de la estructura tienen que estar alineados a lo que hace con la estrategia. Y el tercero son las mejores prácticas. Que bueno, hay muchos emprendedores que han sido muy exitosos y que no necesitan mejores prácticas porque ellos saben hacer todo y han tenido mucho éxito, son millonarios, entonces pues, no lo necesitan. Pero algo puedes aprender y hasta de otra industria. Oye, ¿cómo manejan recursos humanos en los hoteles? ¿Cómo manejan recursos humanos en las fábricas? De ahí puedes aprender muchas cosas. ¿Y qué tal si los pruebas? Entonces eso te destapa ideas, ¿no? Ese es el tercer insumo para ideas de la estructura. Ahora, tienes que identificar el modelo operativo actual y cuáles son sus cambios. El modelo operativo es cuál es mi oferta de valor, cuáles son mis clientes, qué canales tengo para servir a esos clientes, cuáles son mis proveedores, cuáles son mis procesos clave, mis principales costos, mis principales utilidades y quién hace qué, ¿no? Ese es como, a grandes rasgos, un modelo operativo, es algo muy abstracto, pero pues, oye, pues sabes que por lo menos tienes que tener, si alguien vende, pues que venda nada más, que no también se ponga a fabricar o que se ponga a administrar porque no va a poder con todo. Entonces, oye, esta especialización es algo que deberías tener en cuenta, para no sobreespecializar, ¿no? Y bueno, pues de todo esto ya tienes el modelo operativo, ya sabes lo que tienes que hacer, entonces sacas unos criterios de diseño. Eso es básico. La estructura tiene que ser eficiente en los costos, tiene que ser flexible, tiene que promover la innovación. Esos son ejemplos de criterios. Oye, soy una empresa enorme y voy a empezar a tener negocios digitales. Pues va a estar muy difícil porque la empresa grande es súper jerárquica, es un Titanic, no se puede mover. Y la empresa digital tiene que ser súper ágil. Pues muchos lo que han hecho es, ¿sabes qué? Abre otra empresa. Un spin-off, ¿cómo se llama? Exactamente, porque si no, él se come el Titanic, lo va a hacer lento. O sea que me hace acordar a un cliente que atendimos hace un par de años. Esta es una empresa de tecnología que trabajaba con metodologías ágiles. ¿Ok?
Y mirá cómo la estrategia, la cultura y la estructura van. Entonces, las capacidades que hacen falta, la estrategia en el mundo digital tiene que ver con la innovación. Tenés que ser rápido y tenés que ser ágil. Bien. Ahora, la estructura de esta gente era muy verticalista. Tenían muchos niveles. Entonces, la gracia de la célula ágil es que tenga autonomía. Pero acá las células ágiles se juntaban, hacían sus sprints semanales y así tenían muy buenas ideas. Y después el jefe decía, no, vamos por otro lado. Como se decide en una estructura verticalista, fíjate cómo la estrategia, la estructura y la cultura, ¿y a qué me refiero con cultura? Nadie levantaba la mano para decir que no. Sí. Tenían un modelo de comunicación donde no se le dice que no al que tiene mayor jerarquía. Ok, pero entonces no puedes trabajar con agilidad. Vas a tener una estructura que puede ser que no es mala, puede ser muy buena para otras cosas. El retail, por ejemplo, que tiene márgenes muy pequeños, vos necesitas que la gente trabaje by the book, todos sigan los procedimientos y punto, no se pongan a innovar porque la innovación es cara. Bueno, pero fíjate que es un lindo ejemplo de una cierta inconsistencia entre estructura, estrategia y cultura. Muy bien, muy claro, la verdad es que eso sucede muchísimo. Y pues bueno, entonces me había quedado con los criterios de diseño. Ahora lo que sigue es diseñar la estructura, escogiendo el tipo que sea más adecuado. Hay ciertos estándares de estructuras, la geográfica, por producto, por cliente, funcional. Ninguna es perfecta, todas tienen fortalezas y debilidades, ¿no? La funcional es pues la que cada quien son diferentes especialidades, pero cada quien son independientes. Eso hace mucha economía de escala, hace que los especialistas en las unidades sean cada vez más especialistas porque son puros los de recursos humanos o de tecnología. Mis compañeros son también de la misma especialidad y me enseñan, el conocimiento se comparte y va creciendo. Pero no hay una visión total de negocio. O sea, yo soy de recursos humanos y hago recursos humanos. Yo sé reclutar, hacer capacitación, y eso es lo que yo me voy a enfocar. No me voy a enfocar a que la organización tenga más negocio. Ese es el problema. Y así hay varias. Entonces tú escoges la que más sea apropiada. Ahora lo que sigue es, pues bueno, siguiendo esto hay que definir las responsabilidades para cada función y definir los mecanismos de coordinación y procesos gerenciales que va a hacer que fluya la comunicación entre ellos. Puede ser un plan, puede ser presupuestos, estandarizar procesos, estandarizar indicadores, hay muchas formas de hacerlo, pero hace que la coordinación pues se dé entre todos, ¿no? Y bueno, finalmente pues hay que dimensionar los puestos y evaluarlos. Dimensionar quiere decir, oye, pues ¿cuántos trabajadores necesito? Bueno, pues depende de cuántos productos quiero tener, ¿no? Pues si yo soy un call center, por ejemplo, y quiero hacer 1000 llamadas de outbound y una persona puede hacer 10 al día, pues bueno, necesito 100. Si tengo un equipo de 10, ¿cuántos supervisores necesito? Pues un supervisor puede supervisar o puede encargarse de 10 personas. Ese es el tramo de control. Pues entonces si tengo 100 personas, necesito 10 supervisores. Oye, pero ¿qué tal si puedes supervisar a 12? Pues necesito menos y así vas. Oye, ¿cuántos niveles necesito? Pues depende, oye, porque hay veces que es si están muy dispersos geográficamente, pues necesito por lo menos un equipo en cada localidad. Y después, como los bancos, uno por región, porque, oye, pues no puede ser que los 100 le reporten a todos al director. Pues esos 100, agrúpanos en 10 y así. Y se van creando. Esto es la arquitectura organizacional, ¿no? Cuántos niveles y cuántos tramos de control. Finalmente, pues tienes que balancear cuáles son las interfaces entre las partes. Por ejemplo, oye, para atender un cliente, pues entra ventas, pero también servicio cliente o el servicio postventa. Pero ¿cómo le haces para que en un caso específico puedan coordinarse? Pues, por ejemplo, en una tienda departamental, los que venden lavadoras. Yo soy el vendedor de lavadoras, pero es muy importante que me la vayan a instalar bien, que si me falla quede bien. Entonces ahí trabajan muy de cerca el vendedor y el servicio postventa. Oye, pues yo vendo diferentes marcas de lavadoras. Pues entonces tengo que tener una super coordinación con los especialistas de las diferentes marcas de lavadoras. Y así se va haciendo más complejo, pero
tienes que ver esas interfaces que estén consideradas y también los límites de autoridad, ¿no? Si bien, oye, yo soy responsable de vender y tú de instalar la lavadora, ¿quién le habla al cliente, tú o yo? No, pues tú, porque tú eres el vendedor, ok. Pero si no está claro, entonces al vendedor, al cliente le van a hablar dos y ¿qué hago, no? Ese es un ejemplo como de a grandes rasgos de la metodología que se sigue. Y un gran punto es, como bien dijo también Ezequiel al inicio, las organizaciones son sistemas, pero los sistemas tienen subsistemas. Pero un subsistema es un sistema en sí mismo y luego así, ¿sabes? Es como una célula dentro de otra. Entonces puede ser que te digan, oye, tienes que hacer la organización de toda la compañía. Ese es un tipo de diseño organizacional. Pero no, tienes que hacer ahora el diseño solamente de un área, del área de postventa. Tienes menos opciones de diseño porque tienes que ser consistente con la siguiente unidad, que es la compañía, y así tienes menos opciones. A la vez también, entre más complejo es el modelo de una compañía, tengo múltiples regiones, múltiples productos, múltiples canales y clientes, entonces mi organización va a ser súper compleja, súper compleja. Gustavo, me encantó todo el recorrido teórico. Me gustaría que nos compartas algún caso práctico de un cliente donde hayas implementado esto. Bien, pues fíjate que me gustaría comentarte un caso de una aseguradora. Pues en esa ocasión nos contrataron para hacer el rediseño de procesos y de estructura del área de compras de una aseguradora. Esta aseguradora pues compra de todo, reparaciones de automóviles, doctores, tecnología, papelería. Claro. Y entonces el principal problema es que el dinero, ¿no? Se estaban gastando muchísimo dinero porque no podían obtener pues una economía de escala al comprar pues todo en conjunto. Y entonces, pues bueno, había un equipo que estaba dedicado al rediseño de procesos y yo era responsable del equipo de la parte de estructura. Lo que estuvimos investigando es que el proceso pues no era estándar, el proceso era diferente, cada quien compraba a su manera. Entonces no había economías de escala, ¿no? Un proceso de compras tiene dos grandes partes, la estratégica y la transaccional, ¿no? Pues generar la orden de compra, hacer el three-way match, que es la orden versus la entrada al inventario y otras cosas más. Y cada quien lo estaba haciendo de diferente forma, que generaba más costo, generaba pues menos poder en la negociación, etc. Entonces el equipo de procesos hizo un análisis por categoría, así se llaman, ¿no? La categoría de tecnología, categoría de doctores, para ver qué tanto se mueven y hacer un análisis de qué cosas son las que más compran, o sea, más frecuentemente, y las que menos. Entonces, con ese análisis empezaron como a estructurar el gasto y ver, oye, en dónde podemos estandarizar, porque es mucho la compra, son muchos casos. Es siempre el 80-20, ¿no? O sea, siempre hay algo que el 20% de los ítems te genera el 80% de los movimientos. Ajá. Ellos lo identificaron y entonces empezamos a ver ahora cómo podemos mejorar y cómo podemos implementar el proceso estándar, pero a la vez dándole flexibilidad, porque también los usuarios decían, oye, yo soy el de tecnología, no me puedo esperar a que el de compras vaya y negocie con los demás proveedores, cuestiones de tecnología, redes, y pues que le voy a tener que estar diciendo cómo lo podemos hacer. Entonces, lo que hicimos fue que para la parte transaccional, lo que hicimos fue, ya tenían un sistema, adecuar el proceso al sistema. Más fácil que cambiar el sistema. Entonces, y asegurarnos que todo el mundo sepa cómo hacer un pedido y que vaya a través del proceso. Entonces se estandarizaron y a la vez se automatizaron muchas tareas repetitivas y engorrosas. Por el otro lado, para saber las especificaciones, para hacer el desarrollo de proveedores, todo eso que es más estratégico y requieres conocer muy bien la categoría, hicimos algo que le llamamos Commodity Teams, ¿no? Commodity es categoría en inglés. Y realmente este proyecto lo hicimos hace algunos años. Todavía no estaba en boga las filosofías Agile, pero realmente esta fue una célula Scrum la que hicimos.
porque estaba compuesta, este Commodity Team estaba compuesto por un usuario, el de tecnología o el de hospitales, cuestiones médicas o de talleres para automotrices. Estaba también compuesto por un comprador senior. Los compradores senior tenían a su cargo el proceso estratégico y los junior tenían a su cargo el proceso transaccional de la compra. Entonces, entre los dos definían las especificaciones, definían los proveedores, iban juntos a las negociaciones, implementaron, por ejemplo, no sé si han escuchado de subastas, pero inversas. Pues invitan a los proveedores y dicen, ok, vamos a subastar el servicio de procesamiento de nómina. ¿Quién da menos? O sea, ¿quién me cobra menos? Ah, pues yo te cobro 10. Y otro, no, pues yo 8. Y entonces mejoraron muchísimo los precios. También las condiciones. Oye, te voy a comprar papelería para todo el año. Todo el año. Oye, pues te lo compro ahorita, pero me lo vas a entregar cada mes. Me ahorro en el almacén. Entonces, estas ideas las tenía el comprador senior. Y el usuario pues, digamos, le daba como su feedback desde su conocimiento de la categoría. Y después le dimos una cadencia a estas reuniones, le dimos una cadencia a los equipos, ¿no? Cómo iban a funcionar, quiénes tenían que estar, cada cuánto sesionaban, cómo se tomaban las decisiones, cómo se solucionaban los problemas, pero realmente no creamos ningún comité, no creamos ninguna otra unidad nueva, sino con las mismas personas, pero realmente el equipo lo que era un mecanismo de coordinación, que realmente es el mecanismo más eficiente, son los equipos, ¿no? A medida que se van conociendo, que se van trabajando juntos, pues la comunicación es cada vez más rápida. Yo afortunadamente con este cliente tuvimos otro proceso, otro proyecto, que regresamos y le preguntamos, oye, ¿qué tal han funcionado los Commodity Teams? Me dijeron, no, mira, fantástico. Al principio, pues costó trabajo, se conocieron, pero fueron desarrollando confianza, se fueron integrando, y ahora ni siquiera se tienen que reunir, se hablan. Cada comprador senior tenía a su cargo varias categorías. Entonces, el de TI le hablaba a su comprador senior, el de hospitales a su comprador senior. Entonces ya nada más se hablaban, ya no tenían que reunirse, ya no tenían que hacerlo todo tan formal, sino era mucho más rápido, mucho más ágil. Finalmente, lo que hicieron fue que integraron a las funciones de mi descripción de puesto del comprador senior, le integraron las actividades del Commodity Team y le integraron a su perfil habilidades, pues, para gestionar estos equipos, ¿no? Yendo a tu caso, que recuerdo un caso particular donde hubo una empresa que tenía multinacional, ¿cierto? Y que comenzó a hacer esta transición, donde yo trabajé, empezó a hacer la transición de corporativizar, ¿ya? Pero que en realidad tenía que ver un poco con lo que decías tú, de que las áreas de soporte que estaban en diferentes latitudes y unidades de negocio se unieron como en una gran unidad, sobre todo recursos humanos en ese tiempo, se unió. Entonces ya la nómina no se pagaba por unidad de negocio, la pagaba solo una sola unidad para todos los países y todas las unidades de negocio, ¿cierto? Pero uno de los principales problemas que habían eran que al normalizar los procesos y buscar la unificación, no siempre te quedabas con el que era más eficiente, más rápido, más bueno, sino que hacían lo que decías tú, hacen como que compraron un sistema y adaptaron el proceso al sistema porque era más barato que cambiar el sistema. Entonces, ¿cómo se juzga eso? Porque finalmente es hoy día, como en tu ejemplo, llegar a procesos comunes en las estructuras suele ser un tremendo desafío porque no siempre se toma el mejor proceso, el proceso más eficiente, sino que se busca el que le sirva a todos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lidia con eso a la interna? Excelente comentario. Y ese es el dilema entre centralización y descentralización. O sea, si yo centralizo un proceso, es más barato, es estándar, pero yo siempre pongo el ejemplo de que aquí ya nada más hay helado de fresa, vainilla y chocolate.
y las unidades quieren uno de chocochips o de chicle. Pues no, de ese no hay. De ese no hay. ¿Por qué? Porque me saldría carísimo tener tantos helados. Entonces, el secreto está en qué proceso centralizas. Si es algo, tiene que ser algo muy transaccional y que es igual para todos. Siempre va a haber, no, es que yo soy diferente. No, yo necesito mi nómina diferente porque, ¿sabes? No sé, tengo aquí personas muy importantes. No, todo se paga igual. Igual trabajo, igual salario. Hay otras cosas que sí deben de ser específicas para un cliente o para una región, ¿no? Entonces, esa función la dejo en la región. Por ejemplo, hice un trabajo para una compañía muy grande de petróleo que tiene un sindicato muy poderoso. Entonces, todas las funciones de relaciones laborales tienen aspectos estratégicos y aspectos transaccionales. Pero dejamos en las regiones, que eran muchísimas, dejamos un responsable de relaciones laborales. Porque ahí sí necesitas atender al líder sindical en el que está ahí, en persona. O sea, no pueden entrar al sistema, no pueden hablar por teléfono, porque esto te genera un problema. Otro ejemplo es, para un retailer, se quisieron ellos ahorrar al responsable de recursos humanos en las tiendas. Tenían muchísimas tiendas y dijeron, oye, ¿sabes qué? Voy a poner a uno de recursos humanos por cada 3 tiendas, que las visite, ¿no? Ahora bien, pero la rotación empezó a subir. ¿Y sabes por qué? Porque dejaron a los empleados a merced de los jefes. Y bueno, dicen que los jefes son malos y los empleados son buenos, ¿no? Lo que pasa es que los jefes tienen la presión de los resultados y lo tienen que conseguir con su gente. Entonces, no está tan fácil. Hay gente que no ha podido aprender cómo ser un buen jefe o un buen líder, no ha podido aprender cómo motivar porque simplemente no tuvo buenos jefes. Entonces él sabe, lo único que sabe es exigir. Y bueno, los trabajadores normalmente acuden a recursos humanos como para para resolver sus problemas, ¿no? Desde, oye, necesito usar mi seguro, ¿cómo le hago? Le preguntan esto al jefe y dicen, no sé, háblale. Entonces la gente se sentía como que con una mala experiencia de empleado y se iba. Bueno, pues pusimos otra vez a un responsable de recursos humanos, que es un generalista, o sea, que debe de saber de reclutamiento, de capacitación y de algunas de las estrategias que bajaban del corporativo a las tiendas. Él se encargaba de implementar todo eso, pero también se encargaba de darle este servicio a los empleados. Y la rotación comenzó a bajar. Pues todo depende un poco de la situación, ¿no? Pero centralizar o descentralizar, y hay soluciones que son en el medio, como los centros de servicios compartidos. Los centros de servicios compartidos lo que hacen es fragmentar el proceso, y lo que es la parte del proceso que es muy transaccional y de alta, o sea, de mucho trabajo, se lo pones a un centro de servicios compartidos. Por ejemplo, el reclutamiento, ¿no? Concertar las citas, hacer la primera entrevista. Pero lo que es acceder a fuentes, desarrollar fuentes de reclutamiento, tener la gestión ya con la era de usuaria, se la dejan sí a un centro de expertos. O contratan a HR Performance, también dije también es un centro de expertos. Claro. Me gustó mucho la palabra clave de esto, me parece que es depende, ¿no? Porque no hay una solución que le aplique a todos. En algunos lugares la centralización ahorra costos y genera eficiencias, y en otros genera quejas de toda la organización por los niveles de burocracia que se han generado. Pero me parece interesante, en definitiva, la mirada sistémica, ¿no? Como mirar la diferencia entre mirar al sistema, que no es lo que habitualmente hacemos. Y quiero contar una anécdota. Una vez nos llamaron para hacer una búsqueda de un director para Latinoamérica de logística, ¿okay? Entonces vamos a relevar el perfil. Como se hace un relevamiento de perfil, una de las preguntas estándar es ¿por qué esta posición? Digo, ¿es un reemplazo de alguien o están en una modificación de estructura y es una posición nueva? Y el cliente se agarra así la cabeza y me dice, Ezequiel, es la 5ª vez que vamos a hacer esta búsqueda en 1 año y medio. Fíjate cómo el síntoma es la persona.
por la falta de mirada sistémica. Miramos la persona. Entonces el 1 no funcionó, el 2 no funcionó, el 3 no funcionó, el 4 no funcionó. Y yo digo, a ver, probablemente el quinto no funciona. Porque si uno se siente y se cae de su silla, bueno, será un accidente. Si el segundo se siente y se cae de su silla, será torpe. Si el tercero se siente y se cae de su silla, ya empiezo a sospechar. Si el cuarto se cae de la silla, revisemos la silla. Y entonces eso nos llevó a otro proceso de revisión de arquitectura y de revisión de procesos. Y lo que pasaba es que había un momento en que todos los procesos logísticos se hacían un cuello de botella y pasaban por el pobre director regional de logística, que no había forma humana de que abarcara esa carga de trabajo. Entonces, volviendo a la pregunta tuya de cuál es el dolor, muchas veces el dolor no es explícito, porque no es explícito porque no estoy mirando el sistema. No es como en la Fórmula 1 lo más fácil es echarle la culpa al piloto si no ganamos la carrera. Claro. Pero por ahí el problema está en el auto, o en el equipo de mecánicos, o en el proveedor de bujías, no sé. No sé si los autos de Fórmula 1 usan bujías. Es chico. Si tienen motor, me imagino que sí. Gustavo, ¿y cómo hoy día te sumaste a HR Performance? Y dentro de lo que haces en HR Performance, cuéntame, ¿cómo es el onboarding a un servicio como el tuyo? O sea, ¿cómo es el proceso de alguien que dice, escuchó el podcast, dijo, todo lo que dice Gustavo que está pasando, le pasó a otras empresas, me está pasando a mí? ¿Cómo es el proceso tuyo del diagnóstico, del contacto? ¿Cómo lo hacen? Bien, pues primero a lo que abordamos es el síntoma o el dolor, como decía Ezequiel, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Y te empiezan a relatar, ¿no? Y siempre los problemas de los clientes son de diferentes especialidades. O sea, puede ser que no sea solamente de la estructura, a lo mejor también es un tema de contar con la gente adecuada, de un proceso de desarrollo, o sea, o de reclutamiento, ¿no? ¿Cómo traes el talento que requieres o lo desarrollas internamente? Pero siempre la estructura tiene pues digamos una palanca para poder mejorar ese problema, ¿no? Entonces, oye, pues si no te encuentras a la persona que pueda llenar esa silla, pues a lo mejor está pasando que quieres a alguien que sea extrovertido e introvertido a la vez, sí, o que lleve 3 procesos que no tienen nada que ver, ¿no? Tiene que saber de recursos humanos, de finanzas y de tecnología. Híjole, pues quizá no hay alguien haciendo el mercado, ¿no? Entonces tienes que dividir el puesto, no es uno, son 2. Lo mismo pasa con las organizaciones, ¿no? Podés querer una organización que sea innovadora y eficiente. Y la innovación requiere ineficiencia, requiere prueba y error, y eso es gasto. No hay organizaciones innovadoras y eficientes. Pero por ejemplo, y otras eficientes. Sí, pero siempre hay una forma como de solucionar el tema, ¿no? O sea, quizá no al 100%, ¿no? En el sentido, en este caso, de ser innovador y eficiente, pues el enfoque Agile es una opción. ¿Por qué? Porque es, ok, equivócate, pero equivócate rápido. Claro. Si no funciona, otra. O sea, por eso son sprints de 2 semanas. Exacto. Claro, exacto. O derechamente lo que tú explicabas hace un momento, es como hacer el spin-off, o sea, ver más barato, más fácil, tomar a estos 2 inquietos innovadores, los saco de la operación, porque es verdad, la operación muchas veces se come a la innovación, o sea, la hace derechamente no posible porque se eleva una idea que está comenzando, se eleva al estándar de ideas que están totalmente formadas. Y eso las destruye completamente. No hay caso de negocio que aguante muchas veces esas ideas. Y es súper inteligente como la planificación de la organización y las estructuras terminan dando pie a eso hoy con estas salidas intermedias, como dices tú, Gustavo. Sí, o una incubadora, también es otra. Por ejemplo, que es como una especie de piloto. Hago un pilotito, funciona, lo escalo. Si no, otro piloto, y así. Gustavo, Perdón, regresando a tu pregunta de cómo pues abordas
una nueva problemática, realmente la labor de un consultor es hacer las preguntas correctas para ayudar a explorar y a reflexionar a la persona. O sea, yo, por ejemplo, sé bastante de diseño de estructura organizacional, pero no sé del negocio de la otra persona, ¿no? Si está consultándome, por ejemplo, el director de logística que decía Ezequiel, él es el que conoce su proceso y conoce su organización. Entonces, entre los dos podemos llegar a una buena solución. Yo pongo en la mesa lo que yo sé y él pone en la mesa lo que él sabe. Porque muchos clientes lo que esperan es que el consultor le diga todo. Pero yo no soy experto en tu organización. Pues necesitamos explorarlo juntos. Entonces, el resultado de ese primer encuentro es esta exploración. Oye, ¿ya pensaste que a la estructura podría ser un problema? Como justo acaba de decir Ezequiel, no es la persona, es la silla. Oye, pues no lo había pensado. Pues bueno, exploremos ese tema. Yo creo que realmente es eso, ¿no? Abrir la mente. Tiene que ver con el depende que decíamos antes. No se puede esperar del consultor que venga con el libro de cómo se diseña una organización. Porque entonces no sería diseño, digamos, ya estaría, y estamos en constante evolución. Me parece una linda oportunidad para que cualquiera que esté escuchando esto quiera tener una conversación gratuita y sin compromiso con todo el equipo de HR Performance, pueda asistir a un Ateneo los martes y nos presente su caso y lo ayudamos entre todos a pensar de qué se trata. Lo pueden hacer con el código que dejamos aquí abajo y los esperamos un martes para que nos cuenten cuál es el dolor que tienen y pensar juntos una solución. Es una conversación de 1 hora, totalmente sin cargo y sin compromiso, y espero que les sirva muchísimo. Sí, es lo que dice Gustavo, ¿cierto? El Ateneo hace que múltiples miradas sean capaces de cuestionar, ¿cierto? Un problema, una idea, y pueda ofrecer esa apertura. Porque creo que muchas veces el estar tan metido en la operación, ¿cierto? Como con la cabeza tan metida como la avestruz en la tierra, no te permite elevar el cuello o sea, a mí me gustaba mucho la diferencia, no sé si me acuerdo si fue en nuestro primer podcast que hablábamos de que hay problemas, ¿cierto? Que son técnicos y problemas que son adaptativos. Y claro, para problemas técnicos como los de estructura, ¿cierto? Muchas veces hay una forma de organizarse, pero para problemas adaptativos que tienen que ver con cómo me organizo, ¿ya? Muchas veces es o cómo llevo una estrategia de cómo me voy a organizar. Ese problema adaptativo necesita una mirada mucho más profunda, y gente que ha estado trabajando con muchísimas empresas como nosotros en los Ateneos podemos ofrecer eso. Así que quedan totalmente invitados, como dice Ezequiel. Pueden hacerlo a través de algún comentario en nuestro podcast, como también escribiéndonos al correo que va a aparecer por acá. Así que, oye, a mí me ha encantado la conversación. Gustavo, ¿cómo te has sentido en este podcast? Creo que es una gran oportunidad para también reflexionar en todo el trabajo que hemos hecho a través de los años y pues extraer estas principales lecciones que aprovechando que nos acercamos al cierre, quisiera hablar un poquito de las lecciones que yo he aprendido. Así son como gemas de conocimiento que pues a lo mejor alguien que está escuchando se ha encontrado al tratar de cambiar una estructura. La primera que quiero compartirles es el involucramiento. Normalmente contratan a un especialista para que haga la estructura, pero si no involucras a las personas, van a rechazar cualquier cosa, porque la estructura es algo muy polémico, porque para un director la estructura es poder. Oye, yo tengo poder sobre 10, sobre 20, sobre 30 áreas, o solamente sobre una. Entonces, si tocas eso, es de mucho cuidado. Y para la gente, pues es su trabajo. Es su trabajo que puede ser que se le cambie o de plano desaparezca. Entonces tienes que involucrar tanto a los responsables en el diseño, en el diseño de la solución, como también a los que les va a afectar este diseño, porque ellos son los que hacen el trabajo día a día, ¿no? ¿Recuerdas que te había dicho que hay diseño organizacional que es de arriba hacia abajo y arquitectura que es de abajo hacia arriba? Entonces, en el equipo que va a rediseñar la estructura tiene que haber alguien de arriba
alguien en la operación y el consultor que trae una mirada diferente. Otra gran aprendizaje es siempre presentar varias opciones de diseño de estructura, 3 por lo menos. Y evalúas cada estructura de acuerdo a tus criterios de diseño. ¿Cuál de estas 3 llena más los criterios que tenemos? Pues mencionó unos ahorita Ezequiel. Necesito alta eficiencia y alta innovación. Oye, pues quizá tengo una estructura que cumple muy bien con eficiencia y más o menos con innovación. Quizá no hay una que cumpla bien con los dos, pero pues debe haber una que cumpla mejor. Otro aprendizaje es el patrocinio de la dirección general. Porque si estás, digamos, rediseñando el área de finanzas, pues el de finanzas, si le dices, oye, vas a tener más gente y más poder, va a decir, perfecto, me encanta tu diseño. Pero si le estás haciendo eficiencias, quitando gente, y trayendo más problemas, porque ahora, en vez de tener un jefe que veía A y otro jefe que veía B, ahora solamente tiene uno que tiene que supervisar A y B y él también tiene que entrar. No le va a gustar. Entonces el director general va a escuchar, pero si de plano no cumple los criterios, el patrocinio te ayuda a lograr esas validaciones que si no, te quedas nada más dándole gusto al director de finanzas y al final el director general te va a decir, oye, te pedí eficiencias, había 10 y ahora la estructura tiene 20. Tú te vas a tener un gran problema. Así que el patrocinio. Y y básicamente pues esas son las 3 grandes aprendizajes que quisiera compartir. Y adicionalmente también quisiera, ya para finalizar, también pues decir que estamos en una etapa, que vivimos en una época en la que el mundo pues está cambiando, se están desdibujando las fronteras que por siglos habían definido muchas cosas, ¿no? Como también estaba comentando hace un momento, pues ya el trabajo no se define por sus puestos. Es más, ¿no? Es participación en un proyecto, participación en un rol definido, pero el puesto ya no define todo el trabajo que hace una persona. Otro, pues es que el lugar de trabajo ya no está definido por una sola localidad, ¿no? Puedo trabajar en casa, puedo trabajar en un coworking, en una oficina como siempre. Pues ya el límite de la oficina también ha cambiado, ¿no? Incluso puedo trabajar en otro país. Ahora con la pandemia se dio muchísimo que desde otro país yo trabajaba. Y otra cuestión es que pues también los empleados ya no son los empleados tradicionales. Ahora podemos trabajar con un consultor, con un freelance, e inclusive con un robot también, ¿no? Y ahora pues con la inteligencia artificial también es parte del equipo. Pues ¿cómo le hago para hacer como teamwork con esos nuevos jugadores? Y pues bueno, todos estos cambios cada vez son más rápidos. Antes era cada 20 años y ahora cada año y medio. Y en la estructura organizacional es una muy buena forma de estarse adaptando a todos estos cambios, ¿no? Un gran ejemplo es, antes, para vender, bastaba tener un gran producto. Después, necesitas tener un gran producto y un buen servicio. Pero ahora, lo que requieres es una gran experiencia, que es más complejo todavía. Y si no tienes una gran experiencia, pues poco a poco vas a ser menos relevante hasta que te compran. Y ya. Entonces, la estructura organizacional es una gran forma, muy rápida, de afectar a todo ese sistema y empezar a llevar por el buen camino también a la cultura, a los procesos, tecnología, etcétera, etcétera. Yo para terminar quiero recordar algo que dijo Rodrigo en nuestro capítulo anterior del podcast, que fue sobre el liderazgo. Rodrigo nos cuenta que el desarrollo del liderazgo tiene 3 etapas. El ethos, que es la mirada sobre mí mismo, el pathos, que es la mirada sobre la relación, y el logos, que es la influencia, ¿no? Y de alguna forma, lo que nos trae hoy Gustavo también empieza con una mirada reflexiva. Ahora es de la organización sobre la organización. Es la organización mirándose a sí misma, a ver cómo estamos estructurados. ¿Y cuál es la cultura que tenemos? ¿Y cuál es la estrategia que queremos tener? Y cierro con una anécdota de un cliente, un gerente general, dueño de una empresa, que me llama siempre el dolor
arranca en las personas, ¿no? Siempre el síntoma son las personas. Quiero que me ayudes a cambiar las personas. Y entonces, bueno, por ahí hay que revisar la cultura, la estrategia, las estructuras. No, vos la empresa dejala como está, pero cambiamos las personas. Y es esta idea de, si no me equivoco, Gustavo, el arquitecto, que dijo la función sigue la forma sigue a la función, es Sullivan. Me encanta el arquitecto. Pero también es verdad que la función sigue a la forma. En la naturaleza, la función sigue a la forma. De repente hay una zona más baja y cuando llueve se llena de agua y eso es una laguna. La función nació de la forma. Entonces, a ese señor empresario hay que contestarle: mire, señor, si usted mantiene su estilo de liderazgo y mantiene la estructura como está y sigue dejando que la cultura se gestione sola, los resultados van a ser exactamente los mismos. Porque, como decía Einstein, es una locura pretender resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, apunto ahí al patrocinio y al involucramiento y al compromiso de los niveles superiores de la organización, no solamente en cambiar la organización, sino en el ethos, en la reflexión sobre sí mismo. Sí, buenísimo. Oye, estamos llegando al final de nuestro podcast. Como siempre, les recuerdo que tanto Ezequiel como Gustavo son parte del equipo de consultores de HR Performance, que pueden obviamente contactar en el correo que voy a dejar acá abajo, también en nuestra página web. Bueno, en LinkedIn también está disponible tanto este podcast como los anteriores en YouTube. Pueden entrar a la lista de reproducción y ya está en nuestro quinto capítulo, así que ahí tienen harto contenido que hemos creado para que puedan ir escuchando, como también cada 15 días estamos sacando un nuevo capítulo, así que quedan súper invitados. Palabras de cierre, 1 minuto. ¿Qué tal te pareció el podcast, Gustavo? Y también para que te despidas de todos quienes nos escuchan. Pues bien, para mí fue una excelente oportunidad también de presentar pues estas ideas tan abstractas que son de la estructura, porque realmente la estructura no existe. La estructura son las relaciones que existen entre las personas. Entonces, es un tema fascinante precisamente por eso, que no lo puedes ver, pero sí puedes sentir sus efectos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad y pues encantado de seguir hablando del tema con quien lo requiera. Buenísimo. Sí. Un gran agradecimiento para Gustavo. A mí me pone muy contento, me regocija, me maravilla los socios que tenemos en HR Performance. Creo que vamos armando una estructura. Justamente HR Performance la pensamos a partir de una estructura, es una redarquía. Somos una red de consultores internacionales. ¿Y por qué somos una red de consultores internacionales? Porque entendemos que las necesidades de los que nos están escuchando, de los clientes, son siempre cambiantes. Y en un mundo de constante innovación necesitamos pensar con inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva surge entre pares, surge en la coordinación mutua justamente y no jerárquica. Entonces, ahí lo que pensamos fue: seamos todos pares y la coordinación entre pares va a generar la inteligencia colectiva. Así como ejemplo de, para que no sea en casa herrero cuchillo de palo, cómo diseñamos nuestra organización si lo que queremos es mucha colaboración, mucho trabajo en equipo, mucha inteligencia colectiva. La estructura tenía que ser necesariamente una redarquía para que en la cultura pueda crecer la confianza, la transparencia, la colaboración, la cooperación, la mentalidad de abundancia y la sinergia, para generar valor para nuestros clientes. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, eso lo vivimos cada día y ha sido buenísimo. Así que les invitamos a todos quienes nos escucharon a que si tienen obviamente alguna necesidad que tenga que ver con estructura, con planificación de la organización, con liderazgo, con coaching, son todas áreas que nuestros consultores pueden abarcar. Y los invitamos también a que sigan viendo cada uno de nuestros podcasts que estamos, como les dije, liberando quincenalmente. Así que si te gustó, dale a like. Si tienes alguna pregunta, algún comentario que nos quieras hacer, los dejas en la cajita de comentarios, los vamos a responder todos. Y si a alguien le puede servir esto que nosotros hoy día conversamos, le puedes compartir. Así que un gran abrazo, aquí nos despedimos, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós, muchas gracias.